Bien, bueno, vamos a iniciar la entrevista con la profesora Débora Sayen, que es profesora en Ciencia de la Educación y enseña actualmente en los niveles secundario, terciario y universitario. Buen día, Débora. Buen día, Pablo. Bien, te pregunto, ¿cómo concebís la educación desde tu perspectiva? ¿Como un acto de conocimiento o de mera transmisión? No, para mí la educación es un acto de conocimiento. Si bien todo acto de educación me parece que conlleva también una parte de transmisión, porque hay una intención de conservar algo de la cultura, de lo que existe, en el sentido de transmitir, de legar, de justamente de legar a las nuevas generaciones cosas que ya hemos aprendido, que ya hemos construido. Entonces, en ese sentido, creo que no hay una contradicción tampoco tan grande, porque el acto de conocimiento siempre también implica recibir un legado y transformarlo. Entonces, en ese sentido, creo que si bien la educación debe entenderse como un acto de conocimiento, tampoco hay que de algún modo denostar la transmisión, porque creo que la transmisión también forma parte de lo que es la educación en relación a la sociedad, al mundo, a la cultura. ¿Y en qué medida te consideras una profesora dialógica? Entendiendo que un profesor dialógico busca construir el conocimiento y no transmitirlo. Bueno, me considero una profesora dialógica porque los modos en los que trabajo con mis alumnos suponen siempre una actividad de parte de ellos, una participación en el proceso que hace que no sean meros receptores de esa transmisión, sino que reconstruyan aquello que se les está proponiendo como conocimiento a trabajar. Siento que busco permanentemente modos en los que los alumnos puedan implicarse realmente en la tarea de aprendizaje, que puedan encontrar el espacio para plantear sus inquietudes, para comentar cómo están interpretando ese conocimiento que les es propuesto. Siento que realmente yo aprendo mucho en las clases con los alumnos, entonces que eso también me pone en un lugar dialógico, porque sí considero que si bien yo soy la que lleva un conocimiento para transmitir, entre comillas, o sea, soy la que propone, también creo que en el momento lo que yo sé acerca de ese conocimiento es solo una parte. La otra parte está en la interpretación que pueden hacer los alumnos, en el material bibliográfico, en materiales también que ellos hayan, en experiencias en realidad que ellos hayan atravesado. Entonces, en ese sentido, creo que hay una posición dialógica en tanto que entiendo que no soy la única que lleva conocimiento al momento del encuentro con el otro en un acto de enseñanza. ¿Y cuáles crees que son las características fundamentales del profesor dialógico que busca desarrollar la autonomía, la participación y la conciencia crítica? Bueno, una de las características que tiene que ver con esto que te estaba diciendo, creo que es fundamentalmente la humildad. Porque para poder favorecer la autonomía en el otro, tengo que correrme del lugar del saber absoluto para que el otro pueda ensayar su pensamiento libremente y pueda aportar, digamos, ese pensamiento al acto de enseñanza o de aprendizaje, que en realidad entendiendo que sea un acto mutuo de enseñanza-aprendizaje. Claro. La característica que me parece fundamental en ese sentido es la humildad, reconocerle al otro la posibilidad de pensar creativamente, libremente, equivocadamente a veces, o sea que darle ese espacio implica también un acto de humildad de uno y al mismo tiempo un acto de entrega, me parece.
al mismo tiempo que creo que hay que ser humilde y entender que el otro debe tener ese espacio, también creo que uno debe tener, debe mostrarse como portador de un conocimiento para que se pueda establecer también una transferencia y el otro pueda aceptar los aportes que uno haga. Claro. Que ese acto, o sea, tiene que haber ahí también como un equilibrio de alguna forma entre lo que es la autoridad pedagógica en el sentido de que, bueno, en ese espacio sí creo que el otro debe vernos como el que sabe, entre comillas, Claro. y puede coordinar ese espacio, porque si no también corremos el riesgo de que el otro no nos suponga ningún saber y entonces se resista a los aportes que podamos hacer en el momento de conocer. Creo que es un equilibrio difícil. Seguro. Y ahí entra en juego el vínculo, que es fundamental. Fundamentalmente, sí, sí, sí. Bien, y los resultados con tus alumnos, de acuerdo a estos, este posicionamiento que tenés en tus clases, ¿te resulta? No siempre. Digo, porque también están como acostumbrados a la educación bancaria. Yo siempre les digo a mis alumnos que también el resultado a veces, para mí es siempre incierto, abierto. O sea, yo, si bien planteo evaluaciones y modos de que podamos reflexionar juntos sobre qué cosas Claro. vamos aprendiendo en el proceso y qué, digamos, que ellos han podido ir transformando de sus esquemas acerca del mundo, también siempre me parece que es un poco, que eso hay veces que es insuficiente, porque yo creo que también cuando uno entiende el conocimiento como un acto, o sea, en realidad la educación como un acto de conocimiento, sí, y al conocimiento como un acto de transformación del mundo, eso no tiene a veces resultados inmediatos. Hay veces que, bueno, en muchas clases nosotros abordamos algunos saberes vinculados a lo ideológico, a lo político, a lo epistemológico, que creo que los chicos, o sea, si bien pueden, realizan un proceso de aprendizaje y de comprensión en el momento, pero las actitudes que se pueden construir a partir de eso frente al mundo real y cotidiano, hay veces que se ponen en juego recién cuando entran a trabajar como profesores, recién cuando entran cuando se enfrentan a algún problema educativo. Entonces, bueno, ahí los resultados yo no los puedo ver. O sea, hay veces que sí me pasa que hay alumnos que vienen 3, 4, 5 años después a decirme, profe, me pasó tal cosa, me ayuda a pensar tal cosa, y ahí yo me doy cuenta que, bueno, hubo un resultado positivo porque están buscando dentro de este mismo grupo de conocimientos que yo les ofrecí y de esta misma mirada acerca de la educación, de este posicionamiento, que están buscando por ahí, que no son técnicos buscando recetas mágicas para resolver situaciones. Pero bueno, hay veces que si eso no sucede, yo realmente no puedo saber, o sea, los resultados siento que siempre son inciertos. Yo siempre les digo a los chicos que para mí las clases y el proceso en un año es arrojar una botella al mar sin saber a dónde llega. Claro. Y me parece que está buenísimo que así sea, porque sería contradictorio si yo te digo, los resultados son buenísimos. Claro. Los alumnos transforman su mirada de un día para el otro y sería, me parece que estaría como, no sería genuino, estaría faltando a también una característica que creo que está impresa en los procesos dialógicos, que es la incertidumbre. Eso que vamos construyendo juntos no sabemos a dónde llega. Seguro. Entendiendo que cada contexto es distinto, donde las variables sociales, históricas, culturales, inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, en un contexto complejo, donde hay una población de estudiantes en situación de vulnerabilidad o riesgo pedagógico, ¿vos crees que se puede ser un docente dialógico? Sí. Yo creo que, bueno, en realidad yo esto también lo trabajo con mis alumnos. Yo creo que en cuanto a posicionamiento, cuando uno ha decidido, ha optado ser un docente dialógico, eso va más allá de cualquier contexto. Es como,
es una cosa que en realidad ya no te preguntas, bueno, en ese contexto se podrá o no se podrá. Lo que te sale cuando ya está impreso en vos, cuando has tomado esa decisión, cuando lo has entendido como una manera no solamente de enseñar, sino de mirar el mundo, la realidad, bueno, creo que no te lo planteas. Pero aún si te lo tuvieses que plantear, o sea, aún si la pregunta existiera, sí, creo que particularmente en esos contextos se puede ser un docente dialógico, porque en esos casos de mayor vulnerabilidad, lo que más necesitan en algunos casos los jóvenes es el diálogo, es ser parte, es sentir, digamos, que pueden ser parte de un proceso, que pueden ser parte de la generación de un conocimiento, de la transformación de una situación. Creo que justamente hay proyectos vinculados, bueno, a la educación en todas sus ramas, artísticas, científicas. Hay muchos proyectos donde están sostenidos en que lo importante no es lo que el chico construya, sino que para él lo importante es haber construido. O sea, no importa el producto, sino haber sido parte. Y que eso puede transformar sus vidas, porque empiezan a transformar también su mirada sobre sí mismos, Claro. Como sujetos activos justamente, y no objetos Claro. de asistencia o de ayuda. Y de allí también reconoce, digamos, el estudiante que lo están viendo, no sé si como un par, pero sí, digamos, se considera un sujeto de aprendizaje realmente, sujeto de conocimiento. Absolutamente, yo en ese sentido sí creo que justamente, o sea, por ejemplo, en estas situaciones donde la palabra que está más presente siempre es la exclusión. O sea, cuando vamos a trabajar con los excluidos, Sí. excluirlos del acto de conocimiento es condenarlos justamente al lugar de exclusión. En cambio, plantear un proceso donde a partir de esa, o sea, sujetos que han sido negados de muchos derechos, de muchas, bueno, de situaciones, justamente mostrarles que pueden ser parte, que pueden construir, que su pensamiento vale, que su cultura vale, que su mirada estética vale, y que a partir de ello se pueden construir, bueno, productos culturales valiosos, hace que eso le da un valor a su actividad, que es lo que justamente va a poder revertir esa situación de exclusión, que ellos puedan ser parte de los procesos que transformen esa situación. Y hablando ya de, digamos, metiéndonos como específicamente en tus prácticas, vos en tus clases, ¿explicás primero y después problematizás o problematizás y después explicás? Las dos cosas. Un poco las dos cosas. Depende en realidad del proceso, depende. En general, primero intento problematizar. Yo tengo como premisa en ese sentido siempre partir primero de lo que los jóvenes, los chicos saben de las situaciones. Siempre, bueno, mis clases sobre didáctica siempre empiezan planteándoles a ellos que creen que es la didáctica. Claro. Y a partir de ahí, de los aportes de ellos, o sea, en general siempre empezamos con preguntas disparadoras o con preguntas, hay veces que les llevo materiales, entonces a partir de lo que ellos dicen, empiezo yo a explicar, y ya durante el transcurso, o sea, eso en general en las primeras clases, de las primeras unidades, parto de lo que ellos saben. Después les empiezo en el proceso siempre, intento que ellos vayan acompañándome con algunas lecturas. Y entonces las clases también siempre empiezan a ver, bueno, teniendo en cuenta qué es lo que ellos ya leyeron, a qué información arribaron, hay veces que tienen que ver películas, hay veces que, entonces, bueno, trabajamos eso. Pero en el medio, bueno, hay veces que en ese proceso explico yo primero y luego les pido que ellos completen con lo que ya leyeron, con lo que, o sea, que aquello que yo explico, ellos lo problematicen con otros materiales que también estuvieron en juego. Claro. Pero en todas las clases lo que sí hay seguro es un momento de problematización, ya sea que explique yo antes o después, pero siempre, bueno, está el momento del diálogo, de la construcción dialógica de ese contenido. Y si fuera, por ejemplo, la temática,
el rol del docente, el compromiso, la ética. ¿Cómo pensás que podrías problematizar primero para después explicar? Digo, ¿partirías desde en ese orden? ¿O? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, o sea, en una de las materias hay yo doy un taller, justamente la última unidad tiene que ver con el rol docente. Por supuesto que al ser la última unidad ellos ya vienen con un bagaje de cosas que venimos trabajando en la materia, entonces Claro, eso está presente ahí en esa, por eso te digo, ahí es como difícil decir, bueno, a ver, problematizo o explico antes, porque en realidad en ese punto yo ya expliqué muchas cosas antes y ya problematizaron ellos también muchas cosas antes. Claro. Pero suponiendo en ese espacio... En realidad te lo pregunto, digamos, siendo consciente que sos formadora de futuros formadores. Bueno, por ejemplo, en ese punto, o para abordar eso, hay o sea, en general me gusta plantearles, por ejemplo, un texto que es una conferencia de Graciela Montes vinculada a la ocasión. Ajá. Entonces les doy el concepto de ocasión, que en realidad Graciela Montes lo hace vinculado a la lectura, es una conferencia que está relacionada con el acto de leer, pero donde o sea, ella define las ocasiones como los momentos de asignación de sentido, de transformación. Pero bueno, por ejemplo, entonces ese taller, yo les doy fragmentos de esa conferencia, sí, y y les hago preguntas para que ellos vayan estableciendo relaciones entre esa ocasión y el acto de enseñanza. Qué cosas son necesarias para entender la enseñanza y el rol docente desde la ética, desde el compromiso, vinculado a ese concepto de ocasión. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el taller ese es muy dialógico porque les planteo un texto, fragmentos, en realidad es un texto que les voy dando por fragmentos y en cada fragmento planteo algunas preguntas para que ellos vayan pensando eso en relación a su futura práctica docente y también, bueno, ahí yo lo tomo como un punto de ¿cómo sería? Como de inflexión, porque en realidad lo relacionan con su futura práctica docente, pero también con toda su experiencia como alumno. Claro. Es un momento de transformación, entonces todo aquello que ellos han aprendido como estudiantes también está presente para mí en ese diálogo, o sea, hay como un diálogo, podríamos decir también, entre su experiencia pasada y el futuro deseado. Ahí claro, también hay como un espacio para eso. ¿Tenés muchos alumnos que están acostumbrados a clases bancarias? Sí. Y te demandan, digamos, como este tipo de clase tradicional, o más de clase magistral, ¿no? Sí, absolutamente. La propuesta de la educación dialógica para ellos en muchos casos es un desafío, es un problema. Para ellos en muchos casos es un problema. Me pasó un año que yo les había propuesto que trabajemos con una modalidad de seminario, entonces les iba asignando, íbamos asignando algunas temáticas antes y ellos tenían que investigar y cada clase tenía la idea de hacer una puesta en común de esas investigaciones, que dialoguen un grupo que había investigado con los otros alumnos que no. Y bueno, y en realidad en ese año, por ejemplo, me hicieron un planteo grupal diciéndome que ellos no tenían las herramientas supuestamente para investigar y que la que tenía que enseñar era yo. y hubo, bueno, todo un ruido en los pasillos, porque ellos lo que esperan, sí, es la clase donde uno se pare y explique. En muchos casos también, bueno, para mí en la actividad dialógica es muy importante que ellos vayan leyendo. O sea, a mí no me gusta, y siempre se los planteo así, el diálogo no tiene que ser tampoco con la experiencia solamente. Sino, bueno, por ejemplo, estamos estudiando qué es la didáctica. Ellos pueden tener saberes previos acerca de la didáctica, pero también necesito para que dialoguemos que accedan a los mismos textos que yo he leído, para que la interpretación pueda ser completa, o no necesariamente los mismos, pero algunos, o sea, que haya una lectura, más en los casos cuando son docentes o van a ser, o sea, están en un proceso de formación docente. Y ellos siempre son muy resistentes a la lectura, y entonces, en general, aprovechan mejor las clases quienes entienden que deben hacer esa tarea previa.
Claro. Para los demás siempre es mucho más fácil. O sea, ellos tienen, el hábito que ellos tienen es que un profesor vaya explicando consecutivamente una serie de temas, Claro. que les vaya dando la bibliografía, y ellos leen la bibliografía siempre con un desfasaje en el momento del parcial. O sea, escuchan 10 clases, después, por decirte, leen los 10 textos de esas 10 clases, porque por supuesto está totalmente desfasado de lo que uno ya ha enseñado, Claro. y bueno, y la idea de la acumulación para el parcial. Entonces, cuando yo trato de que la lectura empiece a funcionar antes, que sea necesaria en cada una de las clases, Claro. y yo no avanzo mientras ellos no leen, para ellos es un problema. ¿Llevas al plano de lo cotidiano lo que vas a enseñar? Digo, ¿es común en tus prácticas áulicas, no sé, por ahí recurrir a alguna temática vigente de algún diario? Sí, absolutamente. Llevo el plano de lo cotidiano en muchos sentidos. Por un lado, como te digo, hago muchos ejercicios donde les pido que ellos relaten cosas de su experiencia, de su cotidianeidad, y sobre esos relatos tratamos de usar las categorías teóricas para analizar, por ejemplo, esos relatos. Hay otros ejercicios que tienen que ver con la lectura así de diarios, de materiales. En general son notas vinculadas a la educación, también para que pongan en juego o puedan descifrar qué elementos teóricos o qué categorías, qué posicionamientos teóricos hay detrás de esas noticias. En algunos casos también, bueno, sobre todo en didáctica, en residencia también, o sea, cuando empezamos, hay saberes, como por ejemplo los de la planificación, esos saberes que si los llevo al plano práctico cotidiano, hacemos un ejercicio donde ellos tienen que empezar a dar clases de lo que ellos sepan. Eso para mí eso ha sido un hallazgo, porque no encontraba a veces cómo enseñarles planificación, porque ellos todavía no han tenido la didáctica específica, no tienen los saberes tan específicos de lo que tienen que enseñar. Claro, los disciplinarios. Exactamente. Entonces ha sido un hallazgo en un momento que justamente en un proceso dialógico los chicos siempre me planteaban que no sabían sobre qué planificar, porque no sabían muchas cosas. Y entonces hubo un año que empecé a hacer un taller al revés y decir, bueno, a ver qué saben ustedes. No importa si es disciplinar o no. Claro. Y entonces, bueno, es una práctica que a mí me encanta, porque algunos saben cocinar, otros saben sobre cine, otros saben sobre violencia de género, otros saben sobre música. Y entonces, bueno, primero construyen entonces el lugar de que ellos saben algo, y sobre eso que saben, construimos los saberes técnicos de la planificación y la enseñanza. Claro. Y entonces, bueno, ahí me parece que articulamos bien lo cotidiano. Ahí también, bueno, para mí se pone mucho en juego la cuestión de la educación dialógica, porque ahí es claro que todos sabemos algo, que claro, todos podemos ser profesores, sin más allá de la titulación, o sea que todos claro, tenemos un saber para compartir con los otros, y bueno, y hay una búsqueda ahí de cómo compartirlo. Entonces, bueno, ahí hay una articulación entre lo cotidiano y lo académico para mí bien interesante. O sea, responder en tus clases, la reflexión, la el ejemplificación, el diálogo. Claro, la reflexión, sí. La escucha activa, digo, en el análisis también. Sí, absolutamente. ¿Qué disparadores, recursos, estrategias utilizas con frecuencia para problematizar los contenidos en tus clases? Bueno, mencionabas hace rato algunos. Claro, algunos de los que mencioné, acudo mucho, sobre todo al relato biográfico. O sea, como yo les digo, en ese sentido, por ejemplo, en realidad la primera clase de didáctica, en muchos casos les pido que ellos relaten una experiencia que para ellos sea de buena enseñanza, o que haya impactado en su subjetividad, o sea, no necesariamente buena, y que lo escriban a modo de relato. Entonces ellos construyen un relato y, por ejemplo, sobre eso volvemos muchas veces en el año. Porque entonces ahí, bueno, cuando hablamos de paradigmas, cuando hablamos de, qué sé yo, de estrategias, de posicionamiento, siempre podemos acudir a eso. De repente hay 30 relatos dando vueltas que no los analizamos a los 30 juntos.
sino que también, bueno, ahí hay siempre algo que circulen, que los lean unos a otros, que unos interpreten sobre la vivencia del otro. Como el relato es una manera de objetivar esa experiencia y de que quede objetivada, entonces de alguna forma está presente su experiencia, pero al mismo tiempo ya no es la experiencia absolutamente subjetiva, sino que ya ha sido puesta en un plano que puede compartirse. Claro. Y por ejemplo, este es un recurso que me sirve mucho. En algunos casos también somos relatos que no son de ellos, relatos de otros docentes que los encuentro muchas veces en internet. Utilizo películas para analizar, historietas, viñetas, recortes de diario, alguno que otro situación también de la literatura, como te digo, como el ejemplo de la conferencia de Graciela Montes. Sí. Bueno, esos son básicamente... Y eso de recurrir, digamos, a la tecnología, digo, además de estas conferencias, que por ahí las conseguí en YouTube, digamos, ya está como soporte o para crear, fomentar comunidades de aprendizaje. Bueno, estoy incursionando. No era mi fuerte en la cuestión tecnológica, pero bueno, en ese sentido sí, los estudiantes mismos, hay una situación y es que hace un par de años me vienen pidiendo, por ejemplo, que formemos grupos en Facebook, que nos vinculemos de alguna manera, además del espacio de aula, en un espacio virtual, Claro. Porque en muchos casos no tenemos los recursos tecnológicos en la facultad o en la escuela, porque hay un cañón y entonces hay que pedirlo con anticipación, no tenemos... Entonces, en ese sentido, los grupos nos han permitido, bueno, recién accedí a formar un perfil y un grupo este año, y entonces eso nos ha permitido, por ejemplo, compartir alguna conferencia en YouTube, la primera vez que lo hice en la modalidad correo electrónico y les mandé un fragmento de un capítulo de Los Simpsons, donde Homero quiere ser profesor, a modo de bienvenida en la materia, y la verdad es que les pegó muy bien, o sea, ellos lo recibieron muy bien también, me parece, en buscar como que había otra entrada, que no había solamente un academicismo, sino que había otra entrada, otro código en el que nos podíamos vincular. Claro. Entonces, bueno, me parece que como desafío sí tengo eso, la incorporación de otros elementos tecnológicos, sobre todo porque nos da una cercanía en el código y en el diálogo que pretendo construir. Acerca de promover alumnos que estén movilizados políticamente, es decir, sean partícipes activos desde lo político, entendido, digamos, como ciudadanos transformadores, como decir, ¿cómo crees que en tu materia se imparte este saber, este conocimiento para poder fomentarlo en los chicos? ¿Crees que es fundamental? Sí, creo que es fundamental. Lo incluyo en algunos casos como contenido, tanto en introducción, en didáctica. ¿Lo hace parte del currículum prescrito? Claro, lo hago parte del currículum, en algunos casos explícitamente, con textos para compartir, pero también al mismo tiempo lo que hago es, de alguna manera, traer al aula como ejemplos o como elementos de análisis también lo político, y también los sucesos políticos, sobre todo en la facultad. Por ejemplo, que el año pasado tuvimos una toma de la facultad 40 días, este año el paro docente, las elecciones, bueno, o sea, en general lo que intento es que hablemos de eso durante las clases, articulándolo con los contenidos que estamos viendo. El año pasado justo fue la toma y teníamos que ver algunos contenidos que estaban vinculados a instituciones educativas. Y entonces, bueno, por supuesto que ahí partía de qué sentían ellos con la toma, quiénes estaban a favor, quiénes no, porque eso era como muy, o sea, era muy marcado. En un grupo, por ejemplo, me pasó que pudimos hablarlo muy bien, y en otro grupo me pasó de que hubo una alumna que dijo que ella no quería hablar de eso en clase, porque ya lo habían vivido, o sea, ya habían tenido muchos enfrentamientos en las asambleas. Claro.
Y bueno, y ahí, por ejemplo, lo respeté. Después serví yo mi posición. Sí. Ese me parece que también es un elemento importante. Decir, bueno, que mostrar uno las posiciones políticas que tiene también, que no necesariamente son partidarias, sino la posición política frente a la realidad. Y bueno, de esa manera me parece que también hay una articulación sobre todo, me parece que en eso yo creo mucho, podríamos decir, en la enseñanza a partir de los ejemplos. O sea, no les puedo promover una participación política si yo les digo, bueno, pero no hablamos de lo político en clase, Seguro. Claro, o sobre eso no opino. En muchos casos ellos me preguntan, me interpelan a mí, ¿usted qué le parece tal cosa? Claro. Bueno, y en esos casos trato siempre de ser sincera, genuina. Claro, porque ellos están sedientos de tratar también de ese tema. Sí, absolutamente. Se sienten parte. Sí. Por último, Débora, ¿qué sugerencia le darías a un educador progresista que intenta sobreponerse a las prácticas sin sentido que muchas veces se desarrollan en el aula? Es decir, esas prácticas que tienen que ver con la educación bancaria. ¿Qué consejo le daría? Te voy a decir algo, te voy a confesar algo. Habiendo sido mi profesora, a pesar de que tenemos más o menos la misma edad, parece mucho más chica que yo. Bueno. Pero a mí me marcaste mucho. O sea, en ese sentido, cuando hablamos de la educación bancaria, el posicionamiento de Freire, los textos que nos daba por ejemplo, te hago esta pregunta porque también para mí fue determinante, ¿no? Y es como vos decís, hoy puedo dimensionar algunas cuestiones porque estoy en el aula, porque trabajo en el ministerio, en donde lugares en donde claves, en donde realmente podés dimensionar lo que muchas veces hemos tratado en la facultad. Por eso es que me parece como valiosa tu aporte para algún profesor que esté buscando, digamos, de alguna manera sobreponerse a este tipo de educación, que muchas veces es dañina, ¿no? Sí, lo que pasa es que la verdad es que me parece una pregunta difícil en el sentido de que bueno, yo creo que también, o sea, esa búsqueda es como muy personal, las cosas, o sea, yo creo que en algún punto, a ver, los consejos que podría dar tienen que ver con esto de que ya, bueno, venimos conversando, ¿no? Que lo haces comúnmente en tu clase. Sí, para mí, para sobreponerse a la educación bancaria, en realidad, yo creo que el docente que imparte una educación bancaria realmente está cosificado, que está, que se ha hecho, la mirada sobre sobre sí mismo, sí. Implica una cosificación, no se ve como un sujeto de transformación, no se ve como un sujeto, no ha sido valorado seguramente su aporte al conocimiento, no ha visto resueltas sus inquietudes más vitales que tienen que ver con por qué quiero ser profesor, por qué estoy en el mundo, qué es lo que quiero de esta profesión, bueno, la pregunta también que busco y como te digo, y para mí, cuando yo siempre les digo a los alumnos, y ahí, bueno, hay algún aporte de la filosofía presente, que el acto de educación implica la pregunta sobre ver qué amamos del mundo para querer que eso se conserve y qué cosas no nos gustan para querer transformarlas. Yo creo que un profesor que asume una mirada bancaria no ha tenido la posibilidad de hacerse esas preguntas y por eso se ha cosificado. Claro. Porque de repente, bueno, sigue un programa que quizás ha hecho otro, que no se ha vinculado con ese programa, que no ha decidido. Son profesores que en muchos casos dicen, bueno, pero el diseño curricular dice que tengo que enseñar tal cosa y ahí no importa lo que digan ellos. Claro. Es como que ha tenido muchas, podríamos decir, muchas afrentas a su deseo y probablemente lo ha dejado. Entonces, ¿qué es lo que aconsejaría yo a alguien que quiera sobreponerse a eso? Primero que se pregunte esto, que revise su mirada ante el mundo, o sea, antes de pretender dialogar con el otro, esto debe humanizarse él mismo para transformar la mirada también sobre los otros. Eso es lo que
lo que yo creo y lo que yo intento durante todas las clases, también que en el proceso de conocimiento haya procesos de humanización, en donde los jóvenes, adolescentes puedan preguntarse y revisar siempre qué es lo que ellos desean de este mundo y del lugar que están aportando, o sea, que están asumiendo en el mundo. No sé si sí, de eso responde. se trataba, sí, totalmente. Muchísimas gracias. No, Pablo, por Muy favor. amable. Gracias.